Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Jesús Hernández Garay. Soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura de Historia a Distancia. En esta materia de historiografía contemporánea de México, vamos a analizar un poquito acerca este, de las corrientes historiográficas de los siglos XX y XXI. En esta presentación analizaremos esta evolución de la disciplina histórica durante estos siglos y veremos cómo la historia pasó a ser de una simple crónica narrativa centrada en el Estado a convertirse en un campo interdisciplinario, crítico y sensible a las realidades locales, de género y coloniales. En lo referente a la revolución de los anales y el quíntuple paradigma, se nos dice que existe una ruptura con la historia positiva y erudito-descriptiva del siglo XIX, ya que en el surgimiento de la Escuela de los Anales de los años 30 existen cinco paradigmas fundamentales: historia-problema, historia global, historia comparada, historia multideterminada o compleja y lo que viene siendo historia abierta, ya que a inicios del siglo XX la historiografía francesa reaccionó contra la historia científica alemana, la cual solo describía grandes acontecimientos políticos. Con la escuela de los anales, la historia comenzó a responder preguntas del presente, utilizando cualquier huella del hombre como fuente y colaborando con otras ciencias sociales. Cabe señalar que en la fragmentación y especialización de la historia, se desarrollaron especialidades históricas, historia económica, social y demográfica, eh, historia de las mentalidades vinculada a la antropología y psicología social, y cómo no decir, el debate, la historia en migajas o deshumanizada frente al avance metodológico, ya que con el paso de las décadas, la historia se especializó y surgieron ramas enfocadas en la economía, la sociedad y el pensamiento colectivo. Aunque esto hizo los análisis más rigurosos, algunos críticos advirtieron que la historia corría el riesgo de desmigajarse y perder de vista la visión del conjunto del ser humano. La historia regional como opción metodológica. La historia regional no es solo una delimitación geográfica ni una simple monografía local. eh, Espacio de cristalización para la globalidad y la multideterminación, y también se buscó equilibrar la visión macroscópica y la microscópica. En la historia regional no era consistir simplemente en estudiar lo que pasó, ya sea en una provincia o en un municipio. Es una herramienta metodológica que nos permite analizar un espacio social concreto de una forma más integral, algo más holístico, y se cruza economía, cultura y política a una escala humana y mucho más cercana. Cabe señalar que es muy importante conocer el concepto de región histórica. La región como un espacio vivido y una estructura social dinámica. Estos componentes regionales traman el medio geográfico y recursos, relaciones productivas y demografía, el poder, identidad cultural y memoria colectiva. Eric Van Jong nos dice que la región es una hipótesis por demostrar. Una región histórica no está dada de antemano por los límites políticos o abstractos. Se configura a través del tiempo mediante los lazos que los propios habitantes tejen y entre sí y con su entorno. Es por eso que es importante definir una región como una hipótesis que es que el historiador algo que debe de demostrar. En lo referente a la evolución de la historia regional en nuestro país, se nos dice que hay una ruptura con el modelo de historia nacional centralista e idéntica para todo el país. Eh,
En México durante el siglo XIX y gran parte del XX, es muy importante mencionar que la historia oficial se escribió desde una perspectiva muy centralista. Y fue a partir de 1968 con con la microhistoria de Luis González y los estudios regionales de la Revolución, cuando se reconoció la enorme diversidad de los procesos históricos locales en nuestro país. Eh, Debemos de entender que la descentralización de la investigación a través de universidades e institutos estatales fungió un papel sumamente importante para que esto pasara. En esta diapositiva hago mención a la historia de las mujeres y el surgimiento de la categoría género. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del siglo XX surgió la necesidad de rescatar del olvido la voz de las mujeres. Sin embargo, la historiografía evolucionó de una simple historia de las mujeres hacia la historia de género y buscaba entender cómo se construyen las relaciones de poder entre los sexos en las sociedades. Eh, un objetivo de ello era cuestionar las relaciones de poder. Y cómo no decirlo, ahí en esta imagen habla más que mil palabras, lo que fue tan difícil para que las mujeres tuvieran acceso a votar en nuestro país. Historia y género en México, inercia empírica y falta de teoría. La resistencia de la institución historiográfica a la reflexión teórica y epistemológica al analizar el caso de México, historiadoras como Frida Gorbach señalan que muchos estudios de género se han quedado en la acumulación de datos empíricos. Agregar nombres de mujeres a la historia no es suficiente si no se transforman los modelos explicativos, bueno, de forma tradicional, ya que siguen siendo androcéntricos. Este es un diagnóstico de Frida Gorbach, en la cual, en pocas palabras, nos dice que hacen falta herramientas teóricas para cuestionar cómo se escribe la historia. Lo femenino como categoría para descentrar el relato oficial. Más allá de fijar una identidad de la mujer, el género como herramienta crítico y desestabilizadora del discurso dominante, en la perspectiva teórica del género, no debe servir solo para definir la identidad de la mujer, sino para desarmar la historia oficial, esto con mayúscula, que funciona como un lente crítico para mostrar cómo el poder ha determinado quién habla y quién queda invisibilizado en el relato del pasado. Lamentablemente, el descentralizar esa narrativa para mostrar esas relaciones entre poder y saber y subalternidad, pues está pisando, eh, vamos a decir, temas machistas. Y pues en nuestro país actualmente también existe clasismo, racismo, y pues en lo femenino, este, pues tenemos que tener un sentido más crítico en mostrar cómo ese poder, como dije ya, ha determinado quién habla y quién no puede hablar. La influencia de los estudios culturales y el dilema de lo local. En los estudios culturales que entraron con lentitud a las humanidades en México, esto planteó un debate. El debate dice, bueno, en pregunta, ¿debemos importar las teorías producidas en los países centrales o recurrir a nuestra propia tradición de crónica y pensamiento local? Por ejemplo, García Cassini, Canciclini, Valenzuela nos dice que existe una existencia de una tradición nacional previa de crónica y ensayo, y hay un dilema entre imitar teorías del centro o defender una tradición local rígida. Hay que entender, pues que ya nosotros, bueno, con esto de la globalización, pues que ya estamos en otros tiempos, que lo que está pasando en otros países de una u otra manera está impactando
en nuestro dilema de lo local. Los estudios poscoloniales y la crítica al eurocentrismo nos hacen ver que a finales del siglo XX y principios del XXI, estos estudios poscoloniales cuestionaron que la historia del mundo se mira siempre bajo el rasero de lo que es el continente europeo. Y pues existen dos mitos. Nos menciona Aníbal Quijano que la historia humana como una línea que culmina en Europa. Y otra situación es las diferencias raciales como una jerarquía natural. A veces nosotros no pensamos que América, por ejemplo, es más países que, por ejemplo, Estados Unidos. Estos estudios postcoloniales han cobrado fuerza crítica contra la hegemonía del poder y no se diga el saber occidental. La traducción postcolonial y la redefinición de lo local. En esta diapositiva trato de explicar que lo local no es un refugio de historias aisladas, es una estrategia de resistencia y pues se hay que desafiar a lo métrico occidental de la historiografía, porque de esa manera se tiene un término que se llama interseccionalidad, que es analizar simultáneamente la clase, género, raza y nación en contextos específicos. Ojalá y que algún día América Latina sea un poco más unida y que nuestras diferencias eh, de lo local no sea un simple catálogo de anécdotas particulares. Debe existir una postura desde la cual cuestionemos el conocimiento hegemónico, entrecruzando el género, la raza y, cómo no decir, la clase social o las clases para explicar nuestras propias problemáticas sin subordinarnos a los modelos externos o extranjeros, que son los que siempre han estado cobrando fuerza y pues los vemos a diario, simplemente en las noticias, redes sociales, televisión, cómo nosotros queremos imitar qué tan lejos o qué tan cerca estamos del modelo norteamericano, solamente para olvidar nuestra falta de porvenir. Mm, en lo referente a esta diapositiva, la interdisciplinariedad como una exigencia actual nos menciona que ninguna disciplina puede explicar la realidad social por sí sola, porque tenemos que tener un diálogo continuo entre la historia, la geografía, la economía, la sociología y la antropología, como le dije anteriormente, de una manera holística. Todas estas disciplinas, todas están entrelazadas. Y la historia como síntesis crítica de los procesos sociales complejos, pues también. Ya llegando al siglo XXI, nos ha quedado claro que la historia no puede trabajarse de manera aislada. Tanto la historia regional como los estudios culturales y de género exigen un diálogo interdisciplinario más constante. Y esto sería para entender los fenómenos sociales en toda su complejidad. De repente hay fenómenos sociales que nosotros no les encontramos una causa, una consecuencia más directa. Un ejemplo muy claro es lo que estamos viviendo en nuestros países latinoamericanos, sobre todo México. Eh, la inseguridad está a la orden del día y si quisiéramos nosotros encontrar una causa concreta, tuviéramos que tener un carácter más interdisciplinario para poder entender más el problema. En sí es algo complejo, pero no imposible de entender. El defender la teoría en el oficio del historiador. Hacer historia en el siglo XXI exige volver a la teoría, porque la teoría como ejercicio de crítica e indocilidad, esto nos hace pensar
que la teoría no es una abstracción alejada de la realidad. Nosotros tenemos la capacidad de dudar de nuestras propias certezas y tenemos que dudar de todo, cuestionar los dogmas, la evidencia documental, y nada está dado por hecho, o como decimos, dada por sentado. Y las narrativas oficiales puede ser que tengan también algo que nosotros no tenemos que creer al 100%, incluso ni de nuestras propias autoridades. Hay que cuestionar cómo construir. Y también de esa manera podemos emanar nuestras propias fuentes y ser conscientes de un compromiso ético y político de nuestros relatos. Escribir la historia como un compromiso político y ético ante el presente. Nunca debemos de dar por hecho algo y como dije ya, dudar es parte de crecer, es parte de ser más, más inteligente, sobre todo porque las personas que estudian, y no se diga este oficio tan importante que es de historiador, es rescatar muchas cosas que han quedado en el olvido. Eh, y es muy necesario esto en nuestra sociedad. Como un balance general, yo siento que hay una transición de la narrativa positivista a los anales y interdisciplinaridad, porque tenemos que ver la importancia de la historia regional como un enfoque global local. Recuerdo de una frase de John Lennon que decía, este, piensa globalmente y actúa localmente. Él era un soñador, pero entendía muy bien este concepto de interdisciplinaridad. Nosotros podemos hacer mucho entendiendo lo macro para poder actuar en lo micro o en lo local, impulsando, claro, el género y el poscolonialismo para descentrar las historias oficiales. A lo largo de esta licenciatura, eh, he dudado mucho de lo que me fue enseñado en educación básica y pues de una manera autónoma y gracias a la guía que he tenido de mis maestros, he podido tener una perspectiva de la historia mucho más amplia. Soy un maestro de historia que ya tengo 20 años de servicio y he mejorado mucho a lo largo de estos años que estoy en esta etapa de mi vida. A los muchachos, por ejemplo, busco la manera de que sea un poco más atrayente el estudiar la historia y que ellos generen la duda. La duda es un aprendizaje más constante, más constructiva y sobre todo se queda en un aprendizaje más significativo, como lo dice Auswell. Entonces creo que la historia es es viva, no debe de verse como algo ya establecido, sino que es viva. Y la historiografía nos hace buscar esas herramientas para poder mejorar. Cabe mencionar algunas de las fuentes consultadas para este documento, perdón, estos documentos para esta presentación. Y pues son las que nos muestran en la bibliografía de esta unidad, que es la del mundo Gorman, la invención de América, Charles Hall y el mundo Gorman y la historia nacional, Cariño Olvera de Marta Michelin, hacia una nueva historia regional en México, y Frida Gorbach, Historia y género en México en defensa de la teoría. Eh, Así, en conclusión, las corrientes historiográficas de los siglos XX y XXI nos enseñan que la historia no es estática. Desde el rigor metodológico de la historia regional hasta la fuerza crítica del género y del pensamiento postcolonial, la historiografía actual nos invita a escribir historias situadas, rigurosas y capaces de transformar nuestra comprensión del presente. Muchas gracias.